Hay algunos que todavía estamos recuperándonos del año nuevo, ¿no? No, ojalá fuera buen carrera, ¿saben cómo? ¿Cuántos días carretear? Pregúntale a la Mari cuánto te carrera. Bueno, ya todos me conocen, pero para los que. Para la actividad. Yo soy Francisco Borges, ¿cierto? Soy miembro acá de la iglesia de Ayache, como parte de la iglesia anglicana de Valparaíso. Primer servicio dominical 2026. Ya pasamos más de un cuarto del siglo XXI y todavía no llegó el autocolado. Espero que hayan tenido una buena celebración de Año Nuevo. Nosotros, menos mal que nosotros como familia vivimos cerca de la costa porque no tuvimos que devolvernos después de 5 minutos. ¿Vieron los artificiales? No. Los vieron, esperaron que Yo los vi perfecto, pero es que en Valparaíso por lo menos por eso digo, normal que la uno se tercera era quedó. espectacular. ¿Ustedes saben todo el esfuerzo que hay que poner para tener un show pirotécnico de Año Nuevo? Aparte del costo monetario, el show de fuegos artificiales en el puerto data de 1953 más o menos. Y ahora estaba, este año, 2026, estuvo desde más o menos Molo hasta Reñaca. Yo recuerdo los años mozos, llegó a estar, como 2008, llegó a estar desde las torpederas hasta la boca en Cuscón. Este fue lo más apoteósico que hemos tenido. Ahí tienen que coordinarse ingenieros, expertos en explosivos, programadores electrónicos, gente de diseño para hacer todo el tema visual. Hay que hablar con la capitanía del puerto, hay que tener trabajadores con las balsas, instaladores, hay que tener personal de seguridad, hay que tener remolcadores. Mucha coordinación entre muchos tipos de trabajo distintos. Pero como vimos, el miércoles a las 00, a las 24, si el clima lo acompaña, o si deja de acompañar después de 5 minutos, no, como que no anda la casa. Se veía humo, luces, unos colores difusos, y todo el esfuerzo del ingeniero, del remolcador, del electrónico, del capitán de, no sé si se esfuerza, pero digamos el capitán del pin del capitán de puerto, al tacho de la basura. Para lo único que sirve si tener para los memes, nomás que empiezan a ver, espero que, no te deseo mal, pero espero que el año no sea como los juegos técnicos o cosas por el estilo. Como bien dijo Benja, estamos partiendo con una serie de verano, Salmos de Paz. Y como dice el nombre, vamos a estar predicando el libro de los Salmos. Y yo creo que algo de lo que vimos con los, no sé si vimos, pero algo de lo que experienciamos de los fuegos artificiales tiene que ver con el salmo que nos toca el día de hoy. Oremos para comenzar. Señor, damos gracias por un año nuevo que nos has dado como humanidad, año en el que podemos acercarnos nuevamente a ti, volver a arrepentirnos, Señor, volver a reconocer que fallamos, volver a reconocer que no estamos a tu altura y volver realmente a reconocer que tú eres grande, tú eres bueno, Señor, y misericordioso, que tú nos puedes dar verdadera paz. Te pido, Señor, que esta predicación no tenga efecto gracias a lo que yo diga, sino lo que tú, Señor, haces en los corazones de tu pueblo. En nombre de Cristo, amén. Bueno, como les comenté, vamos a ver unas 8 semanas, no había contado yo, los meses de verano, el libro de los Salmos, el libro más largo de toda la Biblia. ¿Ya? Más o menos se abre la Biblia a la mitad, entonces se encuentra en el Antiguo Testamento, que es la primera gran sección de la Biblia. Y el libro de los Salmos, para que tengamos como contexto, una recopilación de 150 salmos. Bueno, ¿qué es un salmo entonces? Salmo tiene una palabra en griego, que no sé cómo se pronuncia, pero significa más o menos como música instrumental. O, en este caso, palabras que son acompañadas con música. Por su parte, los judíos tienen un nombre que es Tehilim, creo que lo conocen, es como alabanzas. Entonces, si agarramos los dos nombres, básicamente, ¿qué es el libro de los Salmos? Es una especie de cancionero de alabanzas del antiguo pueblo de Israel, que fue recopilado a través de los siglos. Si se encuentra alguno de los salmos, los que han podido leer antes, dice Salmo de David, Salmo de Salomón, Salmo de los hijos de Coré, y esto puede ser que o lo haya escrito en este caso David, Salomón, qué sé yo, o haya sido escrito durante el reino de David, Salomón, qué sé yo, haya sido escrito para
la corte de David, no necesariamente de David, o haya sido inspirado por David. No siempre se aclara, hay veces que sí es mucho más claro. Pero lo que sí tenemos claro es que este canta alabanza, bueno, los que son de la iglesia anglicana antaño, hacía un libraco que tenía todos los coritos que estamos cantando ahora, que son como del recuerdo, era el canta alabanza, un gran cancionero. Entonces este salmo es como el canta alabanza de la Biblia, y ahí el salmista muestra sus reflexiones, muestra sus pensamientos, muestra sus emociones, que no es una narración, no es una ley, ¿cierto? No es una profecía, sino que simplemente expresar lo que viene dentro de sí, y esto se eleva a Dios como alabanza, como oración, y esto solía ir acompañado de música. Entonces, por eso es que es tan variado el libro de los salmos. Hay salmos de celebración, salmos de alegría, de tristeza, de angustia, de arrepentimiento, salmos de conmemorar una fecha en particular, salmos para conmemorar fechas anuales, de muchas cosas. Y el salmo que se nos leyó, el salmo 127, dice el título, porque eso es por parte original del salmo, Cántico de los Peregrinos y de Salomón. No tenemos claro, ¿cierto?, que era, o fue escrito por Salomón, o durante el reino de Salomón, etc. Pero acá dice Cántico de los Peregrinos. En otras versiones hablan de cántico gradual o cántico ascendente. Esto es parte de un grupo de salmos que se les conoce como los salmos de ascensión, que van desde el salmo 120 al 134, y estos solían ser recitados y cantados por peregrinos israelitas que subían al templo de Jerusalén. ¿Por qué subían? No porque Jerusalén es la ciudad más alta de Israel, sino que en el concepto del antiguo pueblo de Israel, donde estaba el templo, era el lugar más alto espiritualmente. Entonces ellos subían a Jerusalén. Y después bajaban a toda parte. O sea, la brújula no servía mucho, pero donde tú subías era el templo de Jerusalén. Para alguna festividad, generalmente subían los peregrinos de todo el campo, como el día de Pascua o algún otro tipo de celebración. Entonces en este peregrinaje iban cantando, recordando, reflexionando en torno a Dios y la relación de Dios con su pueblo. Vamos entonces a leer directamente, quiero que tengan sus Biblias abiertas o sus aplicaciones, versículos 1 al 3 del Salmo 127. Dice, Cántico de los Peregrinos de Salomón. Si el Señor no edifica la casa, en vano se esfuerzan los albañiles. Si el Señor no cuida la ciudad, en vano hacen guardia los vigilantes. En vano averiguan ustedes y se acuestan muy tarde para comer un pan de fatigas, porque Dios lo da a sus amados mientras duermen. ¿Se dan cuenta que repite hacer lo mismo? Todo lo que haga el ser humano en su vida, ya sea construir, gracias, resguardar algo, madrugar para trabajar, tomar el metro, la micro, los bocinazos, llegar de noche a la casa, a comerse el pan duro, que es lo que queda. Todo lo que se hace es en vano, no tiene sentido o simplemente no va a dar fruto, a menos que Dios trabaje y esté sustentando todo lo que el ser humano puede hacer, incluso los fuegos artificiales. Recordemos que en este viaje que están emprendiendo los peregrinos, ellos venían de un caserío. Estaba pensando, ¿ustedes conocen Quintay? Acá a la vuelta de la esquina, son como 3 o 4 casas y un camino para arriba. Ya, así eran las aldeas. Nazaret era más o menos así. Y gente venía de esos caseríos a la ciudad real, a la capital del reino de Israel. Una ciudad amurallada, con guardias, centinelas, iluminada de noche, y llegaban al templo, la estructura, una de las estructuras más importantes de la ciudad, grande, imponente, donde la presencia de Dios residía en medio de su pueblo elegido, porque hizo un pacto. Entonces, ¿se dan cuenta que lo que está diciendo el salmista? Si el Señor no construye la casa de Dios, el templo de Israel en esa época, si el Señor no cuida la ciudad, estaban llegando a una ciudad amurallada y vigilada. Ellos estaban viendo, eran testigos de lo que estaban caminando y estaban recitando eso. Porque sí, el templo fue construido por albañiles humanos,
la ciudad estaba siendo custodiada por guardias humanos, y todo eso se puede hacer. Pero no se pudo hacer en el fondo, y apenas aún se puede sostener, si es que Dios lo está activamente trabajando y sosteniendo esa obra. Porque si no, todo es en vano. ¿Dónde están los muros de Jerusalén? ¿Dónde está el templo? ¿Qué es un muro? ¿Dónde se libera? No es nada. Ahora, claro, nosotros estamos a más de 2.500 años de distancia, o sea, están a más de 10.000 o 20.000 kilómetros de distancia. ¿Ya? Nosotros como cristianos no necesitamos peregrinaje ni a Jerusalén, ni a Belén, ni a Nazaret, en ninguna parte. Tampoco necesitamos un templo, ni a una basílica o una catedral, por una orden de Dios, como si en el Antiguo Testamento. Pero si nosotros construimos, edificamos y guardamos algo que Dios nos ha encomendado, que es la iglesia, el cuerpo de creyentes, ¿cierto? Que hemos sido rescatados, que hemos sido redimidos por el sacrificio de Cristo en la cruz. Entonces, traspasándolo a nuestro contexto, nosotros como cristianos, si estamos construyendo y si estamos guardando, y aquí nos aplica el mensaje. Se podría decir que si el Señor no edifica la iglesia, en vano se esfuerzan los evangelistas, los pastores, los maestros y todos. Podemos ponerle todo el esfuerzo, tener 5 asambleas al año, tener una gran planificación, tener colaboradores, tener personal preparado, tener nosotros también un testimonio bueno, podemos nosotros también ser muy activos en invitar gente, tener pedacitos bíblicos, invitar gente a la iglesia, ser discipulados, todo. Pero si el Señor no impulsa la obra, no pasa nada. Si el Señor no sostiene la obra, no pasa nada. O hay una nebulosa con un par de ruidos y un par de colores. Pero nada. Por eso es que encontré apropiada la lectura de Marcos. Marcos capítulo 10 es la escena del joven rico, no sé si se acuerdan. Llega un joven rico y le pregunta a Jesús: Señor, ¿qué puedo hacer para heredar el reino de los cielos? Le dice primero que guarde toda la ley. Y él dice: sí, lo he hecho. Bueno, entonces, mételo todo, despójalo todo, sigue. Obviamente el joven queda muy triste porque tenía mucho que entregar y mucho que perder. Y ahí por eso Jesús dice: qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. Capítulo 10, versículo 23. Lo repite después del 24. Más fácil le resulta a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. No voy a entrar acá a ver que el ojo de la aguja, que la entrada oeste, del peaje, nada. Pero sí que eso es bastante más difícil, prácticamente imposible. Por eso que el versículo se puede tratar de todo. Se puede enseñar, se puede predicar, todo lo que estamos haciendo nosotros. Pero entrar, de partida, entrar en el reino de Dios, ser parte de este cuerpo, solamente es gracias a Dios y no se puede hacer por parte humana. Para los hombres es imposible ser parte de Dios, pero no para Dios. De hecho, para Dios todo es posible. Recordemos que ser parte de la iglesia es más que la ceremonia, o más que el sacramento de ser bautizado, o es más que hacer la confesión pública, es más que ser un miembro confirmado. Eso no es ser parte de la iglesia, es un tema administrativo. Uno, un sacramento no es un tema administrativo, pero ser parte de la iglesia de Cristo es ser rescatado de la muerte, limpiado del pecado y llevado a la luz de la presencia de Dios. Ahí, recién el creyente redimido puede ser hecho miembro, parte de la iglesia de Cristo, puede estar unido a Cristo, teniendo el Espíritu Santo en su corazón. Nosotros no podemos hacer eso. No podemos. De la misma manera, los mismos israelitas no podían mantener la estabilidad de su reino. Los mismos israelitas no pudieron salvarse. Tuvo que llegar Dios y 10 plagas para rescatarlo. Tuvo que abrir el mar. Tuvo que tener los 40 años en el desierto. Derrotar una serie de ejércitos que habrían sido algunos de los responsables de caer varias civilizaciones alrededor. Entonces, estando en el gran templo que pueden ver que lo construyeron
veía bonito, que la muralla se veía estupenda, mucho más grande que el caserío. Todo eso fue no solamente posible, sino que fue hecho y fue sostenido por Dios mismo. Estamos a principios de año, ¿cierto? ¿Qué es lo que decimos a principios de año? Nos ponemos meta. Este año me leo la vida entera, empiezo la dieta, empiezo el gimnasio, retomo el curso de inglés. De lo que todo, nada bien. Y siempre nos falta el pariente que por la escuela te pasa así por el descuento del curso de inglés, así como para el regalo de Navidad. ¿Cierto? Que no quiero la cosa. Pero también tenemos otros planes, ¿cierto? Tenemos planes de trabajo, quizás queremos estudiar algo más o queremos ganar un reconocimiento, un bono, alguna cosa. Tenemos planes de estudio, tenemos planes de pareja, que no son cosas malas necesariamente, pero si el Señor modifica la casa, volvamos al Salmo 127. Vimos los primeros 3 versículos y ahora quedan solamente 2 versículos, un salmo bastante corto. Perdón, hemos visto 2 y nos quedan 3, ahí sí que sí. Pareciera que ahora toca un tema distinto. Leamos los versículos 4 y 5. 3, 4 y 5, perdón. Los hijos son una herencia del Señor, el fruto del vientre es una recompensa. Como flechas en la mano del guerrero, son los hijos de la juventud. Dichoso aquel que llena su aljaba con esta clase de flechas. No será avergonzado por sus enemigos cuando litiguen contra él en los tribunales. Se dan cuenta que los primeros 2 versículos hablan como de construcción, de cuidar una ciudad. Ahora habla como de sentencia. Es como distinto. Es verdad, en aquella época tener hijos era súper útil. La inmensa mayoría de la gente vivía en el campo. Del campo sale comida, de la comida se le echa agua a la sopa, se alimentan 5 o 10 críos, se te ponen todos. Los otros 8 trabajan en el campo, se puede que era la tierra. Y si llega alguien a entrar a tu casa o tu terreno, tenías 8 personas que ponerles un palo o que tenían piedra en la mano y podían lanzarla. Era útil tener hijos, era una bendición, era práctico tener hijos. Y cuando uno llegaba a la vejez, como había muchos hijos y no te podían trabajar, ellos podían trabajar y después ellos se podían encargar de uno en la vejez. Las casas vivían todos más o menos piñados, así que no hay que pieza particular que ninguna. Pero hay algo yo creo que más importante en el concepto bíblico. Los antiguos israelitas consideraban la descendencia como una forma de seguir más allá de la muerte. Es decir, yo no voy a estar, yo no voy al sepulcro, pero mis hijos y los hijos de mis hijos van a seguir en la tierra que Dios les dio, van a seguir recibiendo la bendición que Dios les dio porque Dios es quien y sigue el pacto conmigo y con mi familia. Es bien distinto a la realidad que tenemos en Chile. Sabemos que es verdad, es una realidad económica muy distinta. Sabemos que pese a programas públicos muy buenos que tenemos en este país, es complicado. Tema de tiempo, tema de recursos, quién nos cuida. Eso es un tema muy cierto. Pero también es cierto, lo conversamos con compañeros del trabajo, que quizás no quieren tener hijos porque no, porque prefiero sinceramente tener libertad para viajar, libertad para hacer mis cosas, libertad para tener un estilo de vida que a mí me acomoda más. Entonces, y a veces lo vemos como proyecto personal. Y a veces nos nublamos mucho por el gasto y la preocupación que eso genera, más que la bendición de Dios a través de él. Hay otras veces que nos complica tener familia porque tenemos un ideal de familia, así como de revista. Y nosotros no cumplimos esa idea. No tengo la casa propia, no tengo mi casa porque vivo en departamento, no tengo perro, no tengo pasto. Y yo por lo menos ya no tengo el pelo de la familia propia de revista, así que no hay nada que hacer. Entonces no cumple. Pero no perdamos en cuenta, hermanos, que nosotros como cristianos sí estamos llamados a tener familia, ¿cierto? Hay un mandato de Génesis, pero el cristiano no tiene esa familia solamente.
mucho antes de nosotros y que se va a extender mucho después que nosotros. Somos parte de la familia de Cristo. La iglesia de Cristo es la familia de Dios. ¿Y qué bendición tenemos ahora? Tenemos gente que son nuestros padres, madres de la fe, tenemos hermanos, hermanas y tenemos hijos de la fe. Nos edificamos mutuamente por los testimonios de la gente con que tiene hartos años en la fe, por la gente que viene asimilando, por los niños que van aprendiendo por primera vez las cosas que parecieron ser más básicas, pero que nos recuerdan cosas muy grandes. Entonces, si que tengamos una familia biológica o no, porque en el Antiguo Testamento la gran mayoría de la gente tenía familia, nosotros en Cristo ya somos familia. ¿Ya? Y todos nos bendecimos. Y por eso considero apropiado el texto de 1 Corintios 3. Porque ahí Pablo reconoce que él hizo una parte, luego llegó Apolo, regó. Y no menciona, pero más adelante alguien va a cosechar. Cosechar paciencia. Cuando los niños no se lo conocen. Pero lo que dice más importante es que Dios es el que da crecimiento. Porque es Dios el que hace que su iglesia crezca. Si el Señor no edifica la iglesia, en vano se esfuerzan todos los hermanos en Cristo. Entonces, si se dan cuenta, este otro tema, finalmente dimos una vuelta como redondo. Los antiguos israelitas peregrinaban cantando este salmo cuando subían al templo de Jerusalén, recordando que Israel fue establecido y fue sostenido por mismo Dios. Ahora nosotros también peregrinos en esta tierra. Recordemos que estamos aquí primeramente porque Cristo nos llamó y Él edifica su iglesia. Y estamos peregrinando hacia la patria celestial. No significa que no tengamos que trabajar, obviamente, ni esforzarse. Es nuestro deber y debería ser nuestro placer ayudarnos unos a otros, saber cómo estamos, ayudar, ofrecer cuidados, ofrecer todo tipo de apoyo. Los que somos padres tenemos hijos que tienen la fe, los padrinos también, tenemos hermanos a quienes animar, a veces confrontar con el Evangelio. Y también tenemos padres y madres que cuidar. Pero nosotros, una diferencia que yo creo que puede ser, que nosotros, por ejemplo, con las familias biológicas, nosotros no sabemos qué va a pasar en ese mundo. Yo ya he visto parientes que tienen hijos que no tienen hijos. Yo no sé qué va a pasar con la Maya y con la guagua que no tiene nombre. Todavía, aunque no le quiera poner nombre. Pero no sé qué va a pasar con eso. Pero la gran diferencia es que la familia de Dios va a seguir cuando nos queremos. Nosotros se van a olvidar de nuestros nombres. Y nuestras generaciones, los niños que están en la escuela dominical, ellos, cuando ellos enseñan a otros, cuando llegue nueva gente también, y ellos le enseñan a otros, va a seguir y va a seguir. Porque la fe es la misma. Porque el Dios que nos cuida y los sostiene es el mismo. Así que ojo con estos planes, hermano. Entreguémoslo a Dios para no esforzarnos en vano. Recordemos que esta serie se llama Salmos de Paz. Qué mayor paz que poder saber que estamos en la mano de Dios, que somos parte de su familia y que al final de cuentas, estando arreglados en Él, Él nos sostiene, Él nos cuida, Él nos edifica. ¿Ya? Espero para todos nosotros que este año que comienza lo busquemos primeramente a Él, que lo sigamos a Él y busquemos sus planes. No presentarle nuestra bandeja con nuestros planes para que Él ponga el timbre. ¿Ya? Porque si no vamos a estar igual que los pirotécnicos, lanzando fuertes en la vida. ¿Podemos más? Padre, te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra habla a través de los siglos y los continentes. Llegamos a ti a través de este hilo tan largo que ha sido tu pueblo escogido, y que sabemos que no fue creado por obra humana y menos aún fue sostenido por obra humana, sino que fue sostenido por ti, Papá.
de la misma manera que tú creaste y fundaste la iglesia y lo sostiene hasta el día de hoy. Te pedimos perdón, Señor, cuando muchas veces ponemos nuestros ideales, nuestros pensamientos y nuestros propios planes más que tú. Y nos olvidamos, Señor, que eres tú finalmente el que realiza la obra. Ayúdanos a descansar en ti, pero que eso no significa pasividad. Y recordar que siempre, cuando sea que tengamos una familia biológica amena o quizás hay conflicto, sepamos siempre, Señor, que somos parte de tu familia. Y acá en esta iglesia local de Playa Ancha, podamos realmente, Señor, ser familia y amarnos como tal, para el gloria de tu nombre. Amén.